Fase 5. Diferencias y similitudes entre el contrato público y el privado. Presentado por Lady Garavito, Gloria Herrera, Adriana Morales, Wilmer Leighton. Presentado a Luis Carlos Lemos. Curso Contratación Pública y Privada, Grupo 16. Diferencias entre el contrato público y privado. En el contrato público tenemos que está financiado con el dinero del contribuyente y con beneficio para el pueblo. En el privado la inversión está dada por inversionistas particulares o capital privado. En la contratación pública resulta ser más exigente por la legalidad de los trámites para hacer el contrato con el Estado. En el privado se lleva a cabo una contratación más sencilla y de manera directa. En el público la escogencia del contratista se hace por medio de una licitación pública y junto a ella se debe cumplir con toda la legalidad respectiva. En el público, en el caso, no están obligados a contratar mediante una licitación pública, sino que la realizan por medio de un contrato ya sea privado o directo. Para el público se debe estar inscrito en el RUP, Registro Único de Proponentes. En el privado solo requiere participar en la licitación con una buena propuesta. En el público el contrato se hace por intermedio de entidades del Estado. Para el privado la contratación será privada por inversionistas particulares. En el público se busca un beneficio social o desarrollo de una obra que beneficie al Estado. En el privado se crea para buscar el beneficio propio de una empresa o empresario. Para el público la celebración del contrato se hace bajo un marco legal. Para el privado solo se requiere acuerdos entre los particulares que celebren el contrato. Partes del contrato público y privado. En el público tenemos el órgano de contratación, que es la representación de las entidades del sector público, el cual se encargará de iniciar el proceso de contratación, los trámites de licitación y la adjudicación del contrato. Tenemos la mesa de contratación, la cual es el apoyo del órgano de contratación, donde se valora la documentación presentada y se realiza la propuesta de adjudicación. También tenemos el contratista, quien es la persona natural que puede contratar con el sector público. En el privado tenemos el título, en donde se indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, en este se identifican las partes involucradas y la información contextual, como es la fecha de la firma del contrato, los representantes, las personas que intervienen, entre otras. Tenemos la exposición, donde se da la relación de los antecedentes y los hechos registrados junto a las cláusulas. El cuerpo normativo, donde se detallen los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones. El cierre, la fórmula de fin de contrato que abarca las firmas de las partes. Y los anexos si son necesarios. Principios del contrato público y privado en Colombia. Principio de transparencia. Contratación pública se realiza por licitación o concurso público. Contratación privada se caracteriza por el principio de autonomía de la voluntad. Principio de publicidad. Contratación pública se divulga a través de mecanismos de comunicación. Contratación privada es de obligatoriedad. Principio de economía. Contratación pública asegura procesos de contratación estatal. Contratación privada es por la eficacia del contrato. Principio de selección objetiva. Para contratación pública se basa en los pliegos de condiciones. Para contratación privada es basado en causas concretas. Principio de libre concurrencia. Para contratación pública puede acceder toda persona que quiera contratar con el Estado. Para contratación privada es por consensualismo. Principio de buena fe. Para contratación pública es la fidelidad al contrato celebrado. Para contratación privada es la inalterabilidad. Principio de igualdad. Para la contratación pública es el derecho a que toda persona participe en una licitación y para la contratación privada está basado en la eficiencia. Tipos o clasificación de contratos.
Para la contratación pública tenemos el contrato de concesión. Bajo los contratos de concesión se otorga a un concesionario la prestación, operación, explotación de un bien o servicio. Están los contratos de obra, que son aquellos contratos cuyo objetivo es la construcción, mantenimiento, instalación, realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles. También tenemos los contratos de consultoría, que se suscriben cuando se busca la ejecución de proyectos de inversión. Para la contratación privada tenemos el contrato unilateral. Se genera obligaciones solo para una de las partes del contrato. Tenemos el contrato bilateral, que es un contrato en el que las partes tienen obligaciones mutuas. Y tenemos un contrato gratuito, que es el tipo de contrato en que una de las partes realiza la prestación por mera liberalidad. Continuamos con los tipos de contratos. Para la contratación pública tenemos contrato de prestación de servicios, que son utilizados para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Tenemos el contrato de encargos fiduciarios, que es un tipo de contrato que tiene como fin la administración o manejo de recursos vinculados con los contratos estatales. Para la contratación privada tenemos el contrato oneroso, que es un tipo de contrato en que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. Y también tenemos el contrato conmutativo, que genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. Continuamos con los siguientes tipos de contratación privada. Contrato aleatorio es aquella clase de actos jurídicos bilaterales de naturaleza onerosa en que se pacta que una de las prestaciones debidas está sujeta en cuanto a la posibilidad, cantidad o calidad de la prestación del servicio. Contrato principal es un contrato que subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Contrato accesorio es un contrato que va atado al contrato principal. Contrato real es aquel para cuya perfección se necesita la entrega del fin que constituye su objeto. Contrato solemne es un contrato que se basa en ciertas formalidades establecidas en la ley para su ejecución. Y el contrato consensual es aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Incumplimiento al contrato público. Para que se declare el incumplimiento contractual en los contratos, se debe demostrar que la imposibilidad del cumplimiento con sus obligaciones es imputable a la otra parte. El incumplimiento debe ser grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación para el objeto contractual. Ninguno de los contratantes debe estar en mora de cumplir lo pactado. Poder sancionatorio. Las entidades públicas pueden imponer multas, declarar la caducidad del contrato y liquidar unilateralmente un contrato si éste incurre en incumplimiento que pudieron paralizar su ejecución. Incumplimiento del contrato por parte del contratista. Una vez vencido el plazo previsto en el contrato sin que el contratista haya satisfecho sus prestaciones o las haya detenido tardía o defectuosamente, se configura el incumplimiento contractual. Cuando ocurre esto, la entidad pública puede declarar la caducidad del contrato y hacer efectiva la póliza de un buen manejo del anticipo. Incumplimiento y efectividad de la cláusula penal. Una entidad pública no puede declarar el incumplimiento de un contrato de obra con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal, sin necesidad de acudir ante la autoridad judicial y aduciendo una facultad de decisiones unilateral proveniente del contrato de la administración. Privada. El incumplimiento del contrato. Cuando no se lleva a efecto o se deja de cumplir las obligaciones estipuladas de un contrato, el incumplimiento puede ser parcial cuando no se cumple una o más de las prestaciones debidas, o total si se deja de cumplir todas en lo absoluto. El derecho colombiano no dispone de una norma que precise cuándo existe un incumplimiento contractual. Sin embargo, los contratos
legalmente celebrados son ley para los contratantes y deben ser cumplidos de buena fe. Artículo 1602 y 1603 del Código del Comercio y el artículo 871. El artículo del Código de Comercio prevé algunos supuestos en los que se regulan los efectos que acarrea el incumplimiento de las obligaciones por las partes respecto de ciertos contratos. En el caso del comprador, artículo 1390, del corredor, artículo 1346, del vendedor, artículo 942. La falta del cumplimiento en el suministro, artículo 973, y el incumplimiento parcial en el negocio plurilateral, artículo 865. Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. La prevalencia del interés general sobre el particular se refiere al predominio en la ordenación del territorio de los intereses y objetivos generales y públicos por encima de los particulares y privados. El interés general prevalece sobre el particular, pues en el interés general se debe contar con beneficios globales y públicos de manera equitativa, garantizando que las personas como sociedad sean participativas en función de la administración pública, repercutiendo en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, fortaleciendo los valores superiores del Estado social y democrático de derecho.